¿Sabrías reconocer al diablo si lo vieras en la Edad Media? Spoiler: no tenía cuernos como en las películas. En aquel tiempo, el mal era una presencia real, temida y muchas veces invisible. Para los campesinos, el diablo podía estar en un extraño del pueblo, o incluso dentro de casa. Las iglesias enseñaban que él acechaba en cada rincón, listo para engañar a los puros y destruir a los débiles. Era más que una figura demoníaca, era una amenaza diaria, constante, asfixiante. A diferencia de las imágenes modernas, el diablo medieval no vestía capa roja, se disfrazaba. Podía aparecer como un animal, una sombra, una mujer o incluso un sacerdote. En muchas aldeas se creía que caminaba al lado de las personas, susurrando tentaciones, sembrando dudas, propagando enfermedades. Y casi nadie estaba a salvo. El miedo era tan grande que todo lo malo se atribuía a él: tormentas, malas cosechas, plagas, muertes repentinas. Nada era casualidad. Todo era castigo, influencia demoníaca o pacto con el infierno. La gente vivía en estado de alerta. Una simple pesadilla podía ser señal de posesión. Una fiebre repentina, maldición. Un niño que lloraba de noche, obra del demonio. La Inquisición se alimentaba de ese miedo, y fue con ese miedo que los tribunales comenzaron a cazar brujas, herejes y a cualquiera que se atreviera a pensar diferente. ¿Alguna vez imaginaste ser acusado de brujería solo por conocer hierbas medicinales? ¿O por soñar demasiado, reír alto, caminar solo de noche? Muchos creían que el diablo seducía almas mediante pactos silenciosos, y que ciertos símbolos, palabras o gestos podían invocarlo, incluso sin querer. En la cultura popular de la época era descrito como un maestro del engaño, y lo peor, podía infiltrarse incluso en los corazones más devotos. Surgieron historias de monjes que cayeron en vicios, de monjas poseídas, de sacerdotes que enloquecieron, todos víctimas del demonio. ¿Pero eran solo historias? ¿O había algo más? Para combatirlo, muchos usaban crucifijos, rezos en latín, reliquias de santos e incluso partes del cuerpo de mártires. Cada objeto sagrado era un arma contra lo invisible. Pero lo que pocos sabían es que el verdadero campo de batalla no estaba afuera, sino dentro de la mente humana, y el diablo, en la Edad Media, conocía mejor que nadie los caminos del alma. Ahora vas a entender cómo esta figura se volvió tan poderosa, y por qué, para muchos, aún camina entre nosotros. En muchas aldeas de la Europa medieval, se creía que el diablo podía adoptar la forma de un animal común. Un gato negro, un cuervo o incluso un cerdo podían albergar la presencia demoníaca. Se advertía a los niños que nunca miraran a los ojos de estos animales, pues podrían ser hechizados con una sola mirada. Estos relatos misteriosos han perdurado durante siglos y aún alimentan el imaginario popular. Lo más aterrador es que muchos afirmaban haber visto a estas criaturas comportarse como humanos. Experiencias sobrenaturales eran registradas por monjes, obispos e incluso reyes. Uno de los relatos más conocidos es el de un monje que afirmaba escuchar voces susurrando en latín invertido durante la madrugada. Creía que estaba siendo probado por Dios, hasta que vio una figura de ojos rojos sentada sobre su pecho, impidiéndole respirar. Los registros de este evento fueron guardados en archivos secretos de la Iglesia durante siglos. ¿Por qué ocultar este tipo de evidencia? La espiritualidad en la Edad Media estaba rodeada de miedo. No había espacio para la duda. Quien cuestionaba era visto como siervo del maligno. Personas que decían tener visiones o sueños proféticos a menudo eran llevadas a la hoguera. La idea de que Dios hablaba con algunos elegidos era aceptada, pero solo si esos elegidos eran aprobados por la propia Iglesia. El resto era considerado locura o posesión demoníaca. La Inquisición se convertiría en el brazo armado de esta paranoia colectiva. Obispos e inquisidores recorrían pueblos interrogando a hombres y mujeres en busca de cualquier señal de influencia demoníaca. Cruzar los brazos durante una oración,
dudar al responder una pregunta, tener un libro extraño en casa, todo era motivo para prisión. Y los interrogatorios incluían torturas que, según se dice, arrancaban confesiones incluso de ángeles. Pero había quienes juraban haber hecho pactos con el diablo de forma voluntaria. En relatos preservados en monasterios, hay confesiones detalladas de personas que afirmaban haber firmado contratos con sangre, a cambio de conocimiento, poder o venganza. Algunos dicen que las cicatrices de esos pactos nunca desaparecieron. Otros, que la marca del demonio aparecía en lugares ocultos del cuerpo, como debajo de la lengua o detrás de la oreja. El miedo a la invocación era real. Palabras dichas al revés, oraciones distorsionadas, cánticos fuera de horario. Cualquier acción considerada fuera de lo común podía abrir portales al infierno, y muchos creían que había fuerzas ocultas observando cada acción humana. Las campanas de las iglesias sonaban a medianoche no solo para marcar el tiempo, sino para ahuyentar al mal que reptaba por las calles, en busca de almas distraídas. En aquella época, el diablo no necesitaba poseer cuerpos como en las películas modernas. Entraba por las palabras, los sueños, las intenciones. Un simple pensamiento impuro podía ser considerado una brecha para la entrada del mal. Monjes pasaban días en ayuno y vigilia para evitar caer en tentación. Y muchos decían escuchar pasos por la noche, incluso estando encerrados en sus celdas de piedra. Estos relatos aún resuenan en los manuscritos olvidados de antiguas órdenes religiosas. Hay historias que la Iglesia intentó esconder. Una de ellas involucra a una joven monja que, cierta noche, comenzó a escribir símbolos extraños con sus propias uñas en las paredes del convento. Gritaba palabras que nadie entendía, y su fuerza era tal que necesitaron 5 hombres para contenerla. ¿Lo más aterrador? Nunca había aprendido a escribir. Hasta hoy, estudiosos intentan descifrar los símbolos que dejó. Algunas regiones eran consideradas más afectadas por influencias malignas. Bosques densos, cuevas y montañas aisladas eran evitados a toda costa. Se decía que en esos lugares habitaban entidades que ni siquiera la cruz podía ahuyentar. Los ancianos contaban historias de desapariciones, gritos en la noche y figuras que observaban a lo lejos. Testimonios de estos eventos aún se consideran experiencias sobrenaturales reales. El miedo a lo invisible era tan grande que surgieron prácticas secretas de protección. Algunas familias escondían sal bendita bajo la cama. Otras dejaban oraciones escritas en los bolsillos de sus ropas. Había quienes usaban cabellos de santos, pedazos de huesos o reliquias robadas de iglesias. La protección espiritual era algo tomado muy en serio, porque cualquier descuido podía significar una invitación a la presencia demoníaca. Pero, ¿qué pasaba cuando el mal venía desde dentro? Muchos de los llamados endemoniados de la época presentaban síntomas que hoy serían asociados a trastornos psicológicos. Convulsiones, gritos, desmayos y cambios bruscos de humor eran atribuidos a la posesión. No se hablaba de mente, se hablaba de alma. Y para salvar un alma, muchas veces, el cuerpo era destruido en el proceso. El exorcismo era la última esperanza. Sacerdotes eran entrenados para enfrentar al enemigo invisible con oraciones en latín, agua bendita y crucifijos. Pero no todos salían ilesos. Hay relatos de exorcistas que enloquecieron, otros que desaparecieron, y algunos que simplemente se negaron a continuar los rituales. Los diarios de estos hombres están entre los documentos más aterradores de la historia de la Iglesia. Uno de los relatos más impactantes habla de una niña de apenas 8 años que hablaba lenguas que jamás había oído. Durante semanas, no comía, no dormía y repetía frases que dejaban a los monjes aterrorizados. El exorcismo duró 9 días. Al final, todos los presentes juraron haber visto un humo negro salir de su boca y atravesar la pared de la capilla. La niña nunca volvió a hablar. La Edad Media estuvo marcada por guerras, enfermedades y hambre, pero para muchos, el mayor enemigo era invisible y vivía en las sombras del alma humana. La espiritualidad se vivía con terror. Las personas oraban más por miedo al infierno que por amor a Dios.
La culpa era una prisión constante, y el diablo, para muchos, era tan real como el pan de cada día. Algunos estudiosos creen que esta obsesión colectiva con el mal ayudó a mantener el orden y el control. Una población con miedo es más fácil de conducir. Pero cuando el miedo se vuelve mayor que la fe, ¿qué sucede con el alma? ¿Sería esa la verdadera victoria del enemigo? Hasta hoy, los investigadores encuentran símbolos extraños esculpidos en iglesias antiguas. Círculos, ojos, manos con dedos cortados, señales dejadas por aquellos que juraban haber visto el mal y quisieron advertir a las futuras generaciones. Estos signos no están en los libros de texto, pero quien busca, encuentra. El miedo puede estar más cerca de lo que imaginas. Hay quienes dicen que ciertas regiones del mundo aún cargan la energía sombría de la Edad Media, lugares donde los rituales antiguos aún se practican en secreto, donde los bosques aún susurran nombres olvidados, y donde, según los habitantes, cosas caminan por la noche, sin dejar huellas. Las fuerzas ocultas no han desaparecido, solo se han adaptado. Cambiaron de rostro, de lenguaje, de método, pero continúan observando. Y quizás por eso, incluso con toda la tecnología, aún sentimos escalofríos en ciertas noches, o escuchamos voces que no deberían estar allí. La línea entre lo visible y lo invisible es más delgada de lo que parece. La espiritualidad, la fe, el miedo y el misterio aún se mezclan en el imaginario colectivo. Y quizás por eso historias como estas continúan despertando tanta atención. Porque, en el fondo, todos queremos saber, ¿realmente existe el mal? ¿O está más cerca de lo que pensamos? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el diablo todavía actúa en los días de hoy? ¿Has vivido alguna experiencia sobrenatural parecida a las que contamos aquí? Déjanos tu comentario aquí abajo. Tu historia podría aparecer en un próximo video. Y si conoces a alguien a quien le gusten los temas misteriosos, comparte este video con esa persona. Difunde el conocimiento.